gramos, porque mucha gente escribe así gramos, GR. Ahora, si no le ponen punto. No hay necesidad cuando abrevian gramos de poner ni GR ni GR punto. Según el sistema internacional se pone una G minúscula y ya. ¿Han visto, no, lo que he escrito? Lo mismo en kilonewton, no sé cómo escriben, otros no le ponen atención, kilonewton escriben así. Sin embargo, kilo es un prefijo, tiene que ir con minúscula y newton con mayúscula. Esos detalles diferencian, bueno, al ingeniero que quiere expresarse de ingeniero y alguien que realmente no tiene idea de cómo escribir las cosas. Yo les voy a pedir, jóvenes, que cuando tengan duda en alguna abreviatura, consulten expresar, ¿no? En todas las asignaturas, en todo, a usar las abreviaturas correctas. ¿Ya? Caso contrario, es una vergüenza que como estudiante, digamos, es como si en la escuela no podríamos usar bien las consonantes, las vocales, ¿no? Nos confundiríamos, ¿no? Y no es así, ¿no? Muy bien. Con esta aclaración, en este párrafo, ¿qué indicamos respecto al factor del sistema de la soldadura? Dice, los factores del sistema de soldadura típicos, o sea, cuando decimos típicos, significa los más usuales, los más comunes, son los que nos muestra la tabla 2.2. Había habido una tabla de factores del sistema de la soldadura. ¿Por qué? Y este factor, ya hemos dicho que su unidad es el kilogramos sobre tonelada. Kilogramos sobre tonelada. Pero también podemos expresar en porcentaje. Ojo en esto, ¿no? El factor de resistencia a la soldadura normalmente está en kilogramos sobre tonelada. Pero también podemos expresarlo en por ciento. Analizamos la tabla. ¿Qué me muestra la tabla, Jorge? Porcentajes a la soldadura. En la primera columna nos están describiendo distintos tipos de terreno. Fíjense, desde un camino muy duro, un buen camino duro, liso de hormigón o de asfalto, hasta en la última parte un camino muy blando, o sea, el otro extremo, ¿no? Un camino muy blando, pasto verde, que es fangoso, irregular, o sea, uno de los peores caminos, ¿no? Y en los intermedios hay caminos estabilizados, caminos firmes, camino de tierra desigual, bla, bla, bla. Para distintas superficies, la tabla me muestra, en la segunda columna, me está mostrando los factores del sistema de la soldadura. Fíjense en porcentaje. Ahora, aquí vamos a diferenciar algo joven. Fíjense, ya, digamos, para un camino muy duro de hormigón o asfalto, ¿cuántos factores de resistencia? Lean, jóvenes, es 1.5%. Pero esto es claro cuando el neumático es de tela. Ahora, cuando el neumático es radial, ese factor disminuye un poquito, a 1.2%. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora alguien dirá, ¿acaso existen neumáticos de telas? Los neumáticos normalmente son de caucho, son de goma, dirán, ¿no? Sí, pues hay estos neumáticos, jóvenes, normales, se les llama neumáticos de telas, tiene una cámara interior que se infla, es el neumático común que conocemos, que en sus revestimientos, debajo de la goma, del caucho, hay una serie de telas de lonas, ¿ya? En cambio, el neumático radial tiene otra estructura. El neumático radial, jóvenes, tiene una malla, un tejido de acero. También lo llaman neumático tubular. Obviamente lo más común es el neumático de telas, pero el neumático radial a veces es más preferido, aunque tiene un mayor costo, es más preferido porque aquí mismo pueden ver las diferencias, ¿no? Los porcentajes de resistencia son diferentes.
el neumático radial siempre tiene, no siempre, hasta por aquí tiene menor porcentaje de resistencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, en un camino firme y liso de tierra, para un neumático de telas, el factor de resistencia es 3, y para un neumático radial es 2.5. ¿Ya? Bueno, entonces, esa tabla, entonces mediante la tabla, en función del tipo del camino, nosotros podríamos adoptar un porcentaje de resistencia a la rodadura, lo que es un factor de resistencia a la rodadura, en porcentaje. Ahora, si este porcentaje lo queremos volver en kilogramos sobre tonelada, tenemos que poner en práctica esta indicación que pinto con amarillo. 1% equivale a 10 kilogramos sobre tonelada. Obvio. Y aquí, fíjense, lo voy a pintar con amarillo. Si el factor de resistencia de un camino firme es 3%, obviamente eso equivale a 30 kilogramos sobre tonelada. ¿Está claro, jóvenes? Sí, jefe. ¿O alguien tiene alguna pregunta? Entonces, en el examen, jóvenes, la unidad que normalmente les vamos a dar en kilogramos sobre tonelada, pero a veces podemos dar en porcentaje. Entonces, tienen que rápidamente saber cambiar, y es fácil, ¿no? Al porcentaje le aumentamos un 0, 2 ceros, si es 3%, sería con un 0,30 kilogramos sobre tonelada. Ahora, el factor más bajo para neumático de tela es 1.5, y el factor más alto, fíjense, se acerca hasta 20%. Y 20%, ¿cuánto sería en kilogramos sobre tonelada? Sería 200, jóvenes. Sí, ¿no? 200 kilogramos sobre tonelada de factor. Sería para un camino muy blando, fangoso, irregular. Normalmente esos caminos donde los vehículos se enfangan, ¿no? Y luego hay que empujarles, hay que jalarles. Esas superficies problemáticas estarían representadas por ese factor de resistencia. Ahora, en la siguiente columna, si se fijan, dice cadena, lo pinto de celeste. Dice cadena más neumático. ¿A qué se refieren las últimas columnas, la de cadena y la de cadena más neumático? Se refiere, jóvenes, a que obviamente en el equipo para movimiento de tierra no solamente se emplean equipos sobre neumáticos o sobre ruedas comunes, también se emplea equipos sobre oruga, ¿no es cierto? Entonces, a la oruga también le llaman cadena. O sea, ese término se va a usar indistintamente. Puede haber un tractor sobre cadenas, o estamos hablando de un tractor sobre oruga. Ahora, si ustedes se fijan, en la columna de cadena, los equipos que están sobre orugas, fíjense, 0, 0, no tienen resistencia a la rodadura, por eso dice 0. No hay un porcentaje de resistencia, no hay un factor de resistencia a la rodadura, todo es 0, 0, 0. Claro, y eso está bien, ¿no? Porque un equipo sobre cadenas no sube tanto como un equipo sobre neumáticos para iniciar la marcha. Salvo que el terreno sea verdaderamente malo, ¿no? En un terreno verdaderamente malo, si se dan cuenta, hasta un equipo sobre cadenas ya presenta un factor de resistencia a la rodadura de 8%. Y finalmente la última columna dice cadena sobre neumático, se refiere a equipos que podrían combinar, ¿no? Podrían tener cadenas, una oruga, y también podrían tener a la vez neumáticos, que eso ya no es muy común, ¿no? Debe haber modelos, pero no es muy común, al menos en nuestro medio. Bueno, entonces, y ya sabemos que vamos a extraer de la tabla 2.2. Vamos a extraer estos factores de resistencia a la rodadura en función al tipo del camino. No es cierto que también hay caminos no son asfaltados, que son caminos, como llaman, caminos zipiados, de zipio. Ese sería lo que voy a pintar con otro color. Fíjense, la tabla con color rosado, ¿sí?
camino de arena o grava. Ese camino tiene un factor de 10% y en kilogramos sobre tonelada sería 100 kilogramos sobre tonelada. Muy bien. Aquí estamos hablando un poco de los vehículos sobre orugas. Dice que en un vehículo sobre orugas la resistencia a la soldadura no debe considerarse, ya saben. Y aquí eso nos demuestra con celeste, 0, 0, 0, no hay, 0, 0, 0. ¿Ya? Porque no causa ningún efecto, salvo condiciones de terreno muy blando. Aquí está, ¿no? La última condición, 8% con celeste, camino muy blando, y camino irregular blando sin conservación, 5%. Ahí afecta. Y el camino irregular blando, y este otro, con 2%. Muy bien. Entonces, eso podemos hablar, jóvenes, del factor de resistencia, perdón, de la resistencia a la soldadura. Ahora, veremos la otra resistencia. Resistencia a la pendiente. Y en la foto hemos puesto un vehículo que está subiendo una pendiente con su carga y otro camión que está bajando una pendiente también con su carga. ¿Qué es la resistencia a la pendiente? Es una fuerza. Es una fuerza que el vehículo debe vencer cuando sube una pendiente. Ahora, en la primera foto está subiendo, entonces de la pendiente es la fuerza que hay que vencer para subir. En cambio, en la foto de la derecha no hay nada que vencer, jóvenes. Estamos de bajada. Es más, vamos a tener un impulso, ¿no? Como un empujoncito, una ventaja. ¿Ya? Por eso, jóvenes, la resistencia a la pendiente, en los casos de pendiente cuesta abajo, es negativa. Fíjense, tiene signo negativo. Y de subida es positivo. Positivo porque hay que tomar en cuenta, hay una resistencia a la pendiente que vencer. En bajada no hay nada que vencer, por el contrario, la bajada es como si te diera un impulso, por eso tiene un valor negativo. Ahora, ¿cómo vamos a calcular la resistencia a la pendiente? Aquí está con la fórmula 221, ya hemos visto en la foto también, ¿no? Es igual al peso bruto del vehículo multiplicado por un factor que llamamos factor de resistencia a la pendiente, ¿no? Y la unidad de este factor es kilogramos sobre tonelada. ¿Cómo vamos a considerar ese factor? El factor de la resistencia a la pendiente, ¿cómo lo vamos a adoptar? Si se fijan en la fórmula 222, que estoy pintando con amarillo, la fórmula indica que ese factor de resistencia a la pendiente es igual o equivalente a 10 kilogramos sobre tonelada por ciento de inclinación. Me explico. Si la subida tiene una pendiente de 1%, entonces ese factor de resistencia a la pendiente será 10 kilogramos. Ahora, si era 1% y 10 kilogramos, lo duplicaré. Si la pendiente que estamos viendo es 2%, el factor va a ser 20 kilogramos por tonelada. Esa proporción se va a mantener. Si el porcentaje de inclinación que se está subiendo el equipo es 20%, 20 veces más, entonces el factor, ¿cuánto sería, joven? A ver, alguien contésteme, ¿cuánto sería para 20%? 200. ¿Cuánto? 200 kilogramos. Muy bien, 200 kilogramos sobre tonelada. Está bien, ¿no? Vamos a pensar, entonces vamos a pensar en función a esa relación, jóvenes. ¿Ya? Y en la foto estamos viendo esa resistencia a la pendiente, si es una fuerza, le pues una flecha, ¿no? Una fuerza que hay que vencer y por otra parte tener un peso del bruto del vehículo que es un poquito adverso a que se venza esa resistencia, ¿no? Ya, por eso multiplicamos
el factor por peso vehicular. Bueno, aquí tampoco habría complicación, joven, para calcular esto, ¿no? Lo que vamos a dar los problemas es la pendiente. Eso, jóvenes, a ver, atiéndanme todos, ahí tenemos que repasar pendientes, porque aunque hemos repasado trigonometría, sabemos geometría analítica, nos olvidamos del examen, ¿ya? Tenemos que manejar las pendientes en todas sus formas, ¿no? En porcentaje, en grados sexagesimales, y también las pendientes expresadas como talud. Por ejemplo, alguien contésteme, ¿a cuántos grados de inclinación sexagesimales es igual una pendiente del 100%? 90. Abrite el micrófono, ¿cuánto? 90. 90 grados. 90. Mal, joven. 45 grados. No sé, 45. yo que sí. Les he dicho, ¿no? Les he dicho, jóvenes, y gracias por participar. Siempre participen, no tengan miedo de participar, ¿no? Como 90, ¿no? Cuando alguna cosa no pensamos bien, así nos equivocamos. Siempre analicen bien las cosas. 100% de pendiente, 45 grados. ¿Por qué 45 grados? Hagan escuadra de 45 grados. En la escuadra de 45 grados, los catetos son iguales, ¿no es cierto? La pendiente, la pendiente también aquí es igual en un triángulo a la distancia vertical entre la distancia horizontal multiplicado por 100. Eso ya sería pendiente porcentaje, ¿no? Y una escuadra de 45 grados, la escuadra de 45 grados que tiene los catetos iguales, tiene 100% de pendiente o 45 grados. Muy bien, entonces ya nos hemos dado cuenta, tal vez en el examen podríamos meter la pata en la pendiente, así, no porque no sepan, sino porque lo hagan sin pensar rápidamente, ¿no? Muy bien, entonces aquí va a haber problemas, jóvenes, donde vamos a tener que calcular resistencia a la pendiente, resistencia a la soldadura. Entonces, esto tiene que estar en el formulario, bien claro, ¿no? Y tiene que estar bien claro si la pendiente es de subida o de bajada, o bien para ponerle signo más o signo menos, ¿no? Y no hacerse engañar, la pendiente te pueden dar hasta en radianes, qué sé yo, en grados. Las cosas pueden ponértelo de otra forma, es cuestión simplemente de convertir las cosas. Al final, existe otro concepto que se relaciona con lo que estamos hablando, que se llama pendiente compensada. También en el primer parcial les vamos a pedir, es tradicional, y todos los exámenes pedimos eso y les va mal en esto. No a todos, ¿no? Calcule la pendiente compensada. ¿Qué tienen que hacer ustedes para calcular la pendiente compensada? Es similar a esto, jóvenes. Fíjense, aquí hemos hablado de aquí. Lo voy a pintar con celeste. Fíjense, la fuerza motriz requerida se llama también resistencia total. Y es la suma de la resistencia a la rodadura más la resistencia a la pendiente. A la pendiente compensada es similar. Voy a anotar, fíjense. La pendiente compensada es similar. Estoy escribiendo. Resistencia a la rodadura más menos resistencia a la pendiente. Si es lo mismo, lo pinto con rosado. ¿Qué pasa? No puede ser lo mismo. La única diferencia, jóvenes, entre fuerza motriz requerida y pendiente compensada